Y aquí estamos de vuelta en nuestro segmento Respirando Calidad de Vida. Y como les dije, un invitado de lujo el día de hoy. Bienvenido, Roberto. Roberto Calcano, experimentado, fisioterapeuta, emprendedor americano-venezolano con más de 25 años de experiencia en rehabilitación. Se formó en el Colegio Universitario de Rehabilitación May Hamilton y se estableció en el sur de la Florida, donde amplió su conocimiento en medicina física y rehabilitación. Ha combinado la práctica clínica con el emprendimiento y en el 2019 fundó Spinex Centers, un centro especializado en la atención de pacientes víctimas de accidentes. Durante esta conversación vamos a explorar lo que es la rehabilitación post-accidente y todas las ramas médicas involucradas, destacando la importancia de, como siempre decimos, una atención integral y que la concientización de que se busquen especialistas es el objetivo principal de nuestro programa. Roberto, encantada de que estés Gracias, aquí. Sajixo, por la invitación. Les cuento que a nivel familiar, cuando tuve una emergencia con mi hijo, que es atleta de alto rendimiento, con una lesión lumbar, pues fue la persona que por todas partes me recomendaron y con una sencilla llamada, pues me evaluaron maravillosamente bien a mi hijo y eso habla de la excelencia que les estoy trayendo yo aquí a ustedes. Así que es con recomendación personal. Gracias, gracias. Cuéntanos un poco. Aquí háblanos de todo lo que ustedes hacen, sobre todo en lo que es la rama post-accidente. Correcto. Bueno, en Spinex Center tenemos tres oficinas aquí en el sur de la Florida y nos hemos dedicado básicamente a la atención de pacientes en rehabilitación post-accidente, que es como el 80% de la práctica aproximadamente, y un 20% a atletas, ¿no? Aunque tenemos todo tipo de pacientes, pero nos enfocamos mucho en los atletas, ¿no? Amateurs, semiprofesionales y profesionales. Este, Maravilloso. Y ujú. ustedes, bueno, les cuento, uno llega allá, le hacen una evaluación, después pasa, pues primero lo ve un neurocirujano, un traumatólogo, lo ven toda la rama. Háblales aquí a las personas para que sepan que no es que van a llevar a un centro donde, bueno, aquí está el fisioterapeuta y es lo que te va a hacer. No, no, hay una Sí. evaluación previa. Es un equipo multidisciplinario, ¿okay? Básicamente, o sea, en el caso de los atletas, básicamente llega, lo evalúa un quiropráctico, ¿okay? Y el quiropráctico decide de repente a qué tipo de especialista lo tiene que atender, ¿no? Dentro de la oficina tenemos quiroprácticos, médicos generales, nurse practitioners y fisioterapeutas, ¿no? Pero si hace falta algo adicional, obviamente el paciente es referido a otra especialidad, ¿no? Dentro del mismo network de nosotros. Excelente. Y en el Ujú. caso de lo que queremos hablar hoy, si es una persona que viene por un accidente de tránsito. Sí, es muy común. Y nada más en Miami hay 30.000 accidentes al año. O sea, imagínate la cantidad, Nada más, una cosita. nada más, ¿no? Y en la Florida son 400.000 aproximadamente, ¿no? En todo el estado. Nosotros recibimos pacientes incluso fuera de Miami-Dade porque ofrecemos ir a la casa de los pacientes, ¿no? Es una de las cosas que también tenemos dentro del centro. Pero hablando de eso, cuando nosotros recibimos el caso, ¿ok? Comúnmente también le hacemos una evaluación por un médico y por un quiropráctico, ¿no? Y ahí empezamos todo el proceso. La Florida tiene algo muy particular que no tienen otros estados, que es que nada más tiene 14 días para hacer un reclamo post accidente, ¿ok? Porque si no la ley, Ajá, vamos a ajá, repetir eso, porque a lo mejor usted que nos está escuchando, usted que va en el carro y manejando, dice, oye, yo no sabía, y si tengo un accidente, me sí. paso los 14 días, hasta ahí llegué. El seguro no me reconoce Lo nada. que pasa es que la Florida es lo que se llama un non-fault state. Eso significa que tengas o no la culpa dentro del accidente, tienes derecho a utilizar tu seguro para los gastos médicos, ¿no? Pero si pasan 14 días después del accidente, la compañía de seguro se niega a que puedas abrir un claim, un reclamo, ¿no? Entonces, por eso es que es súper importante que toda persona que tiene un accidente durante las 2 primeras semanas vaya al médico, así sea para un chequeo inicial. Muchos dolores salen después de las 2 semanas, ¿no? A Claro, lo pero mejor. por lo menos ya usted fue y ya pudo hacer el reclamo, eso es importante. Yo no Puedes, lo sabía, y sí. yo tuve un accidente horrible aquí y yo no lo sabía. Bueno, nada más Bueno, tienes. a mí me llevaron a ambulancia, o sea, tuve que, Bueno, a lo ahí. mejor por eso no me enteré, porque No, lo que pasa es que ahí hay algo distinto. O sea, cuando ya te llevan en una ambulancia y te llevan a un hospital, ya abriste el caso. sí, por eso, por eso Ok. no me, por eso no me enteré. Correcto. Lo que pasa es que, bueno, después sí tienes que seguir el proceso de recuperación, ¿no? Porque saliste del hospital, a lo mejor te hicieron los primeros auxilios, etcétera, pero después tienes un proceso, ¿no? También depende de qué tipo de vehículo te chocó, cuán grande fue el accidente, si esa persona tenía cobertura, ¿no? O sea, es un mundo complejo un poquito, ¿no? Muchas personas no van a tratamiento porque dicen, no voy a utilizar mi seguro porque el seguro me va a subir, ¿no? Y eso es una de las cosas que siempre oímos, ¿no? Y comúnmente si tú no tuviste la culpa dentro del accidente, el seguro no te sube, Ajá, vamos a ¿no? orientar, que esa es la función principal de Correcto. este programa. Si yo tengo un accidente hoy,
y no, no es tan grave que me van a buscar en ambulancia, tal, sino que yo me puedo ir a mi casa porque el carro todavía funciona. Y digo, bueno, llegué, pero no me siento tan mal. Pero estoy como mareada, pero me duele el cuello. Siempre me duele el cuello. Bueno, esa es Usualmente, una de las... eso es casi que una de las fijas, me duele el cuello. Sin contar que a lo mejor me fracturé un tobillo Sí, o bueno, ya una fue más espalda. grave. Y ahí fue más grave la cosa. Correcto, correcto. Ajá. O una lesión costal por el airbag. O el O cinturón el de seguridad, cinturón que de eso es una lesión seguridad. muy común, ¿no? Son muy comunes. Ujú. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué Bueno, hago yo? lo inicial ¿Cómo es que entra? sí, Ajá. esos primeros 3 o 4 días son súper importantes porque ahí deberías buscar la atención médica para descartar cualquier tipo de lesión, ¿no? Obviamente las lesiones que son más visibles son las óseas, ¿no? Una fractura, etcétera, que hay una deformidad o lo que sea, pero pueden haber lesiones internas, pueden haber lesiones musculares y empiezan a salir comúnmente después de que ese proceso inflamatorio de las 72 horas pasa, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante que busques atención médica, ¿no? Aparte de buscar la atención médica, tienes que obviamente buscar asistencia legal comúnmente también, pues, ¿no? Porque, como te digo, el mundo del seguro involucra muchísimas cosas y los reclamos, etcétera. Pero es importante lo inicial, buscar atención médica, ¿no? Ajá, yo los contacto a ustedes y Ujú. llego, ¿quién me evalúa primero? Te evalúa un médico general, ¿ok? Ujú. Que ese médico general, obviamente tienes la experiencia de poder buscar y evaluar lesiones que tenga y al mismo tiempo, ese mismo día, lo más común, que te evalúa un quiropráctico, un doctor quiropráctico. Ese día se establece cuál va a ser el tratamiento a seguir. Pues no se te dice, ok, mira, si necesitas terapia, no necesitas terapia, hay que mandarte a lo mejor estudios radiológicos para poder ver qué es lo que está obviamente pasando, ¿no? Comúnmente los estudios radiológicos que se envían son, en principio, a lo mejor un rayo X para ver si hay una lesión ósea, ¿no? Porque las lesiones blandas, las de los músculos, etcétera, solo se ven en las resonancias magnéticas o los CT scan. Entonces, a lo mejor esperamos 3 o 4 días que baje un poquito la inflamación y ahí te enviamos a las resonancias, ¿no? A ver si es necesario, Si es ¿no? necesario. Pero este médico que te recibió tiene la capacidad de poder evaluar lo que son las lesiones más comunes, ¿no? Porque mucha gente dice, no, me duele la cabeza y el cuello, pero entonces el mecanismo de la lesión del accidente es algo que obviamente es súper estudiado, ¿no? Alguna gente maneja nada más con un brazo arriba cuando tienes que manejar con los dos brazos, etcétera. Entonces, cuando la persona te explica cómo fue el choque, Ya tú te tú empiezas, orientas. ¿no? Y tú empiezas a evaluar, dice, bueno, digas con el brazo arriba, lo más probable a lo mejor es que el hombro, el codo y la mano estén afectadas. Entonces empezamos a evaluar todas esas cosas, ¿no? Solo por saber ¿Cómo incluso manejas? cómo manejas y de dónde vino el golpe. ¿Ok? Bueno, vamos a Esa- aprovechar este tip para que, ¿cómo debemos manejar? Con los dos con brazos, los dos con brazos. los dos brazos Ah, siempre. sí, Y los, eso es súper difícil, ¿no? eso no lo hace Porque nadie. tu dominancia cerebral te va siempre Sí, a agarrar con tu mano predominante, con tu pues. mano Claro, predominante, porque ahí es donde tienes el exactamente. control, ¿no? Entonces, pero incluso, mira, el frenar, el tratar de frenar, entonces hay lesiones en el tobillo, la rodilla, en la cadera, ¿ok? Entonces todo eso lo evaluamos, porque la gente a lo mejor llega nada más con dolor de cuello, pero básicamente pueden tener lesiones en todo el cuerpo, Y hay una ¿no? lesión bien particular del copiloto que la gente acostumbra a doblar la pierna o a colocarla en el tablero y eso es una lesión de cadera Una fija, lujación o una fractura. luxación o fractura de cabeza Sí. fémur. Eso es Ese- gravísimo. Sí, esa es muy, muy grave y eso es algo como que muy común, ¿no? Es muy común. Y otra de las cosas que muchas veces sucede es lesiones cerebrales, ¿ok? Una lesión traumática del cerebro. Aunque no te hayas pegado, ¿ok? Directamente contra el tablero, el volante, lo que sea, ¿ok? El El movimiento, latigazo, el ¿ok? Esa latigazo. sacudida en la cabeza hace que obviamente hay una inflamación. Entonces, eso también es dentro de los factores neurológicos que evaluamos y todo. Si el paciente te llega con dolor de cabeza en los primeros 3 o 4 días, a lo mejor hay algo así, ¿no? Ahí Entonces, sí da resonancia. claro. Sí, y lo mandamos al neurólogo, ¿no? Porque el neurólogo es obviamente la persona especializada en evaluarlo, ¿no? Para ver ese tipo de lesiones. Eh, en el centro lo que hacemos es eso, el paciente llega, lo evaluamos inicialmente y vemos qué tipo de especialista lo tiene que atender, Ujú. ¿ok? Porque eso es lo más importante, pues, o sea, ver todas las cuestiones y durante las 2, 3 primeras semanas empezar a hacer todos esos referidos y que los evalúen, ¿ok? Conclusión para nuestros queridos oyentes y los que están conectándose a través de nuestro canal de YouTube y están viendo esto ya en diferido, no se pueden quedar en su casa, o sea, tienen que buscar atención. Es primordial. Es primordial, no solo porque, bueno, primero la parte legal y que el seguro le cubre, ¿no? Porque definitivamente a nivel de salud, usted no sabe todas las complicaciones que esto le puede traer.
Estamos hablando desde lesiones musculares, lesiones cervicales con latigazo, conmoción cerebral, Y es que y muchas ahí veces, vamos sumando. muchas veces tardas meses en sentir los efectos del accidente, ¿no? No importa, eso es otra de las cosas que también hablamos, no importa la velocidad a la que haya sido el accidente, desde las 5 millas por hora te puedes tener una lesión grave, ¿ok? Porque el simple hecho de ese Del movimiento, movimiento. ¿ok? O estando estacionados, porque si a lo mejor a ti te llegan y tú estás en movimiento cero, también. nos han llegado muchos pacientes que están en un estacionamiento y están echando para atrás, están en retroceso y les pegan y tienen una lesión grave, ¿ok? Este, y dentro de esa lesión, como te digo, evaluamos, ¿no? Por lo menos la columna es tan frágil, es tan fuerte y tan frágil, ¿no? Porque los discos que están dentro de la columna, que separan las vértebras, son gelatina, básicamente. Entonces, cualquier movimiento brusco puede hacer, incluso agachándote. O sea, estás en tu casa, estás levantando una mata, ¿ok? Para moverlo de un sitio al otro y ya puedes tener una lesión a nivel de los discos, ¿no? Completamente. Una vez que ustedes hacen el diagnóstico y que establecen lo que es el plan de trabajo, el seguimiento después de ese plan de trabajo vuelve a ser por especialistas o sencillamente queda en manos del quiropráctico o fisioterapeuta, o cómo hacen ese seguimiento ustedes. Comúnmente hacemos un plan de tratamiento basado en la terapia convencional, pues, ¿no? Eh, es lo primero que tienes que tratar, ¿ok? Si con fisioterapia, la parte de los agentes físicos, calor, láser, terapias de ondas de choque, etcétera, etcétera, podemos bajar la inflamación, etcétera. Todo eso está acompañado también de ejercicio, estiramientos. Nosotros tenemos en los centros unas camas de compresión, que esa cama te ayuda como una tracción mecánica a separar el espacio que hay entre las vértebras y eso hace que se relajen los nervios pinchados, como le dicen, ¿no? Entonces eso es una cosa que comúnmente pasa también después de un accidente, ¿no? Venías con, como le estábamos hablando ahorita, con una posición y apretaste el freno, te pinchaste un nervio en la columna, ¿no? En la parte lumbar. Esa es la primera parte del tratamiento. Si hace falta, ¿ok? Que el paciente vaya a terapia de manejo del dolor, lo referimos a eso. Tenemos dentro de nuestro network, claro, porque el especialista del dolor, que es un anestesiólogo especialista en dolor, entonces puede ya ser más invasivo, ¿ok? Puede utilizar entonces algunas inyecciones directamente a la zona, puede hacer bloqueos, correcto, y o ir un poquito más allá, una terapia de radiofrecuencia, donde entonces quema las raíces nerviosas, las cauteriza, no las que cauteriza o puede ir un poquito más adelante. Entonces ya cuando el paciente decimos, mira, no hay nada con el tratamiento conservador que esté solucionando el problema, entonces ya lo podemos referir al cirujano, si el accidente lo requiere, ¿no? En el cirujano, él lo evalúa, obviamente, mira, plantea todas las opciones en cirugía que puedan haber para curar eso y listo. Es como un caso de una lesión normal cualquiera, lo que pasa es que requiere un poquito más atención por las fuerzas implicadas dentro de todo esto, ¿no? Y que una de las cosas que nosotros aquí con el programa siempre llamamos es a la conciencia, porque a lo mejor estás manejando, estás oyendo el programa y dices, oye, pero de verdad que yo no había caído en cuenta de todas las complicaciones que puede tener, porque siempre se oye, mira, fulanito tuvo un choque y a lo mejor le fue mal, pero es muy común tener un choque y no se piensa en todas las complicaciones que de verdad pueden existir con traumas pequeños. Totalmente, sí, o sea, es que como te estoy comentando, desde una pequeña lesión, un abultamiento en el disco, hasta una fractura, una fractura en la costilla que te perfora un pulmón, cualquier tipo de complicaciones de ese tipo, ¿no? Y eso es, bueno, básicamente como nosotros recibimos al paciente y lo vamos tratando, ¿no? Este, eh, Incluso la parte postoperatoria, si el paciente requirió una cirugía, el paciente regresa con nosotros y hacemos todo ese proceso, ¿no? Nosotros hacemos preoperatorio, postoperatorio, mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que es algo que agarran al paciente de la mano y hasta el final Ujú. y quedan después, si queda algún tipo de lesión, quedan como referencia para hacer sus terapias Claro, y eso va también de la esporádicas. parte de la mano legal, pues, ¿no? Entonces, mucho, yo le llamo la medicina legal, pues vamos a decir así, Absolutamente. que es que nosotros trabajamos de la mano entonces con el abogado que esté manejando el caso y le decimos, bueno, mira, el paciente requiere esto, esto y esto y esto, porque todo eso tiene también una documentación a nivel legal, ¿ok? Claro, Que es lo que, si en caso de que haya que hacer una demanda, él puede reclamar para que el paciente sea compensado, claro. ¿no? En la primera fase el paciente no es compensado económicamente, el paciente está en su proceso de recuperación.
pero después sí tiene que haber una compensación, porque esa compensación es para que el paciente pueda seguir su tratamiento médico. Claro, porque el ¿Ok? seguro cubre hasta una parte, Totalmente. hasta la parte de la ¿No? Y hay emergencia. muchas cuentas, biles que quedan por fuera de lo que paga la cobertura inicial. La cobertura inicial son $10,000 nada más. ¿Ok? Eso, la ley te exige que tienes el Personal Injury Protection, que es $10,000. Ese dinero obviamente se acaba en algún momento y empiezan a generarse biles adicionales. Esos biles adicionales son los que van a la demanda. ¿Ok? Entonces el abogado toma esos biles y es cuando hace un reclamo a la otra compañía de seguro. Mm, ¿Ok? Bueno, y por eso es que nosotros les traemos aquí expertos, para que ustedes de verdad sean agarrados de la mano por las personas que saben y que, bueno, van a llevar a un feliz final un proceso que, bueno, que Es lamentablemente traumático muchas nadie veces. lo espera, pero bueno, es traumático y definitivamente es así. ¿En dónde tenemos estos centros sociales? Tenemos, la sede principal está en el Doral, en la 25 y la 79 Avenida. Ujú, Tenemos una sede satélite de- bastante grande en el área de Brickell, ujú, hacia The Roads, más o menos. Y ujú, tenemos una sede en Hallandale. ujú. Ahorita estamos en un proceso de expansión. Vamos a abrir en Miami Lakes, y en el área de Pompano lo más probable en los próximos 6 meses, ¿no? Porque la idea es tratar de cubrir. Estamos trabajando Eso. mucho en Miami-Dade, Ujú, pero nos queremos ir hacia Broward también un poco. ujú. Excelente. ¿Y cómo te contactan? ¿Red social, teléfono? Spinex Centers son nuestras redes sociales, o sea, Instagram, Facebook y todo. Nuestra página www.spinexcenters.com Ujú. y nuestro teléfono es 786-325-5741. 786-325-5741. Y si no los ubica, pues a través de @respiralir Miami, Correcto. siempre les haremos llegar a ustedes la información para que expertos que están bajo la dirección de Roberto, pues bueno, lo ayuden. Nadie quiere tener un accidente, pero si lo tiene, pues bueno. Y si es un atleta de alto rendimiento o un atleta de cualquiera de sus fases que tiene una lesión, miren, aquí personalmente se los recomiendo porque es una atención maravillosa. Roberto, muchísimas gracias por Bueno, haber estado con nosotros, gracias de a ti por la verdad que invitación de sí, nuevo y encantados. Y bueno, esta es tu casa. Cuando quieras gracias, venir, seguro. Respira Libre tiene las puertas abiertas para ti. Bueno, Usted gracias. manténgase con nosotros, que seguimos en Respira Libre.